Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado é o advogado Denis Moncada, chanceler da República da Nicarágua. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa de sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Como essa entrevista foi previamente gravada, infelizmente não poderemos repassar, dessa vez, as perguntas de nossos internautas ao nosso convidado. Buenos días, canciller. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un honor poder recibirle en el programa 20 Minutos Internacional. Buenos días, Breno, y gracias por la invitación y un fraterno saludo a la teleaudiencia y al equipo que trabaja con vos. Saludos cordiales. Muchas gracias, canciller. Canciller, algunos líderes de la oposición han sido arrestados en Nicaragua desde junio, incluidos algunos candidatos presidenciales. La Casa Blanca y la Organización de los Estados Americanos, con amplia repercusión en diversos medios alineados a Estados Unidos, acusan al gobierno de Nicaragua de irrespetar los derechos democráticos para favorecer la nueva candidatura del actual presidente Daniel Ortega. ¿Cómo usted responde a esa denuncia? Breno, creo que podemos responder a tus preguntas partiendo de una realidad evidente y que también es histórica. Nicaragua tiene un gobierno electo democráticamente, presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, que fueron elegidos con altos niveles de votación. Al otro lado está Estados Unidos, que es el imperio clásico e histórico que ha sustentado su acción en la doctrina Monroe para apoderarse de los países de América Latina y el Caribe y apropiarse de sus recursos y de sus riquezas naturales y sojuzgar a nuestros pueblos y a nuestros países. Esa es la realidad que tenemos enfrente. Y los Estados Unidos no coincide ni acepta el gobierno legítimo de Nicaragua y por consiguiente continúa enfrentándose y tratando de derrocar a nuestro gobierno en una forma violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de irrespeto a la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua, y lo que procura, lo que propicia y lo que hace es financiar a precisamente esas personas que hoy están siendo procesadas, investigadas, utilizándolas como caballito de Troya para derribar al gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega Saavedra. Por consiguiente, Breno, realmente no es que estén procesados o detenidos candidatos presidenciales. ¿Desde cuándo se viene hablando de candidatos presidenciales? Hace ya varias semanas. Y sin embargo, hay un hecho real que vale la pena realmente resaltarlo. El cronograma, el calendario electoral en Nicaragua, aprobado por el Consejo Supremo Electoral y por los partidos políticos que tienen personalidad jurídica y que actúan legalmente en el país, aprobaron ese calendario electoral. Y mientras se viene hablando de que están siendo detenidos y procesados candidatos presidenciales, no llegaba ese momento del calendario electoral para elegir precisamente esos candidatos que comenzó hace 2 días y que continúa hasta el 28, si no me equivoco, hasta el 28 de agosto. Por consiguiente, no hay jurídicamente, no hay políticamente, no hay en la realidad concreta de Nicaragua, ¿verdad?, candidatos
presidenciales procesados por nuestras autoridades. Lo que hay, Breno, es realmente dirigentes, digamos, no directivos, miembros directivos de organismos no gubernamentales que reciben grandes financiamientos, millonarios financiamientos de los Estados Unidos y de sus organismos y de algunos países europeos, precisamente para desestabilizar a Nicaragua, desestabilizar a nuestro gobierno. Entonces, no hay, eso es importante que lo dejemos claro, no hay candidatos presidenciales en Nicaragua detenidos por esa actividad política, porque en nuestro país se desarrolla un proceso electoral en el marco de la Constitución, de la ley y con la participación libre, plena de los partidos políticos y de sus dirigentes que están participando legalmente en ese proceso. O sea, la detención de esos opositores no invalida la participación de sus partidos en las próximas elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre. Es que esos señores que están siendo procesados ni siquiera estaban inscritos todavía en partidos políticos, no forman parte de partidos políticos. Por consiguiente, si no sos parte de un partido político, ¿cómo es que puedes ser candidato? Es una ilusión, eso es como una burbuja política o electoral de parte de estos señores que lo que hacen precisamente es prestarse a ese juego, ¿verdad? Para hacer que los medios, que el gran poder mediático internacional dirigido por el poder imperial de Estados Unidos y otros países utilicen la mentira, ¿verdad? La distorsión de la realidad como propaganda para hacer ver como que en Nicaragua realmente no hay libertad política, civil y de pleno ejercicio en la contienda electoral, como efectivamente lo hay. Existe libertad plena en nuestro país de que los partidos políticos que tienen personalidad jurídica, que siguen el procedimiento establecido por la Constitución y la ley, pues participen en una contienda electoral. Los que están presos están procesados bajo una ley aprobada el año pasado. ¿Podría explicar esa ley? La ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz. Claro, Breno, eso es normal en todos los países del mundo que tienen sus propias leyes, su propio sistema jurídico, su propio Estado de Derecho, sus leyes específicas para defender el Estado, para defender a los ciudadanos, la paz, la estabilidad, la gobernabilidad, la actividad económica productiva que les permita realmente el desarrollo, el progreso, el ir cumpliendo paulatinamente con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son muy importantes para todos nuestros países. Entonces, se ha hecho una laraca a nivel internacional porque Nicaragua tiene leyes que en otros países tienen casi 50 años de existir, en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos la ley para defender precisamente los derechos del pueblo nicaragüense, ¿verdad? A su independencia, a su soberanía y a la autodeterminación para la paz. Es decir, vivir tranquilo, vivir como tiene derecho el pueblo nicaragüense y todos los países del mundo a vivir con tranquilidad, con paz, con estabilidad y luchar para superar la pobreza, erradicar la pobreza, ¿verdad? Recuperar las economías en el marco de toda esta pandemia y en fin, todo ese tipo de situaciones y circunstancias, además de la pandemia del imperio, que es una pandemia eterna, pareciera ser, ¿no? Pero bueno, pero que también tendrá su fin. Entonces, esa ley realmente regula de que los nicaragüenses deben de respetar el Estado de Derecho, la constitucionalidad, no desestabilizar. No hay derecho, como en ninguna parte del mundo, a que los ciudadanos de un país pidan intervención militar extranjera, injerencia de las potencias extranjeras, que pidan financiamiento no para proyectos que cumplan para lo cual están diseñadas esos ONG, sino que los desvían y los utilizan precisamente haciendo un lavado de dinero, que también es un delito, para otros fines. Y esos fines son esencialmente de desestabilización, de organizar, de planificar, de realizar actividades terroristas, actividades realmente de desestabilización del Estado, del país y de los ciudadanos,
que conllevan a esos señores realmente a cometer delitos de traición a la patria. Entonces, la ley está encaminada a eso, un derecho que tienen todos los estados, todos los países, de crear las normativas jurídicas para asegurar la existencia de los estados, la existencia de sus países, de sus naciones, de sus pueblos, y poder trabajar, producir y desarrollarse en paz y en tranquilidad. Ese es el espíritu esencial de la ley. ¿Por qué tienen que, de pronto, precisamente ahí donde se ve cómo esa política de injerencia obsesiva de los Estados Unidos y de otros países contra Nicaragua y específicamente contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que dirige el presidente Ortega, es como una obsesión, es algo entre psicológico, político, sociológico y algo más. Pero nosotros por eso decimos, tenemos nuestra política externa encaminada a ampliar y fortalecer las relaciones de amistad, de cooperación, de solidaridad con todos los países del mundo, los gobiernos y los estados. Eso sí, ¿verdad? Respetando el derecho internacional, respetando la Carta de las Naciones Unidas, respetando los principios de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Y en eso Nicaragua y nuestro gobierno es muy claro y muy preciso. Señores de los Estados Unidos, señores de organismos internacionales que viven desvelándose por estar haciendo injerencia contra Nicaragua, detengan esas actividades injerencistas. Nosotros somos muy respetuosos con los estados y con los gobiernos y, por supuesto, exigimos reciprocidad en ese marco. O sea, esos que están presos están bajo investigación y proceso. La acusación es que recibieron recursos financieros desde afuera para intervenir en la lucha política de Venezuela, de Nicaragua, perdóname. Es de eso que se trata. Así es, exactamente, Breno. Y vos lo has dicho, también el fenómeno pasa en Nicaragua, como pasa con los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, como está pasando con los hermanos de Cuba, como está pasando también en Bolivia y ha pasado, digamos, ¿no?, en otros países como Brasil, digamos, también en su momento, en donde se ha utilizado precisamente mecanismos de intervención y de injerencia para derribar gobierno. Se trata de eso, que ellos están realmente lavando los recursos financieros que han recibido, que son muchas decenas de millones de dólares, para precisamente tratar de derribar por la vía de hecho, por la vía de golpe, una continuidad de golpe de Estado que comenzaron en el 2018 y que nos dejó muchos daños, muchas vidas, muchos daños en la economía. Entonces, darle continuidad a eso para precisamente obstruir el proceso electoral y, obviamente, lo esencial es derribar al gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega. Nicaragua vivió un momento de fuerte turbulencia en 2018, luego de una década de números muy positivos en la economía, de relativa tranquilidad en el escenario político, incluso de relaciones normales con Estados Unidos. ¿Qué ha provocado esa ola de protestas en 2018, canciller? Mira, realmente ahí hay una también de la realidad. Lo que ahí se montó fue una guerra psicológica sin precedentes en Nicaragua. Nosotros no teníamos realmente esa experiencia. Lo que se diseñó y se venía diseñando desde que el presidente Ortega asumió el gobierno en 2007, precisamente era una operación típica como la realizan los Estados Unidos. Tienen la potencia, tienen los recursos económicos, tienen los recursos tecnológicos, tienen la inteligencia, tienen sus diseños, y lo que vinieron haciendo fue precisamente creando, organizando, financiando con sus aliados internos, que son contados, se pueden contar con los dedos de la mano, pero que juegan un papel de agentes extranjeros, y ellos, el objetivo es no tranza el gobierno, el imperio de los Estados Unidos, la élite de poder de los Estados Unidos, no tranza con los sandinistas, con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y lo que hizo fue precisamente diseñar una estrategia, diseñar sus operaciones, financiarlas, organizar y preparar a su gente con el objetivo de dar ese golpe de Estado. Esto, Breno, de forma así muy sucinta te digo, esto viene desde el general Sandino.
mucho antes inclusive. Tenemos 2 siglos en este país, en este bello país, Nicaragua, que también es el país tuyo y el país de toda la teleaudiencia, para que nos visiten cuando así lo deseen, ¿verdad? Este es un país que tiene casi 2 siglos de estar con una intervención e injerencia del imperio norteamericano de forma política, militar, económica, de injerencia, de invasión, en fin, no es de hoy. Y hemos estado con esa lucha tratando de realmente existir como un Estado normal, Nicaragua, digamos, ¿no? Con unas políticas correctas tanto a lo externo como a lo interno. Y vos lo decías, Nicaragua precisamente, Nicaragua es un ejemplo de un país como el nuestro, que está en el centro de América Latina, en el centro del continente, y que luego desarrolla sus políticas económicas en una forma positiva y con buenos resultados. Es decir, teníamos una macroeconomía con una fluctuación entre 4.7 y 5.2 durante casi 10 años. Es decir, nosotros vamos caminando con los programas de energía, por ejemplo, incluyendo la energía limpia. Ya llevamos el 99% de nuestra población cubierta con energía eléctrica. Llevamos políticas de seguridad, ¿verdad?, que son dentro de la región reconocidas por su efectividad contra el crimen organizado, contra la narcoactividad. Nuestras políticas de equidad e igualdad de género caminan y avanzan y nuestras mujeres se están empoderando cada día más. Nuestra educación es gratuita, nuestro sistema de salud es gratuito y le hemos hecho frente con la población, con la participación, con el protagonismo de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres a la pandemia. Y ahí vamos avanzando con un sistema de salud muy positivo, muy avanzado, caminando. No hemos tenido realmente, digamos así, como de pronto que colapsó el sistema. No, lo hemos sabido administrar con la participación de nuestra población, de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos y con la cooperación internacional también en términos de la ayuda con vacunas, más los acuerdos que estamos haciendo para obtener las vacunas suficientes para poder vacunar a nuestra población. El pretexto de las protestas en 18 fue una reforma de las pensiones. ¿Usted cree que en esa reforma hubo algún equívoco del gobierno? Mira, Breno, ahí realmente ese momento, ya unos días antes, unas semanas antes, se intentó hacer el golpe a partir de un incendio en una de las reservas naturales que tenemos nosotros aquí en el país. Es decir, que eso estaba diseñado. Lo que se estaba buscando precisamente era un pretexto, algo que permitiera, digamos, ¿no?, como decimos popularmente, encender la pradera en Nicaragua. Y no lo lograron con lo del incendio de las reservas de Indio País, las reservas nuestras, porque realmente, dichosamente, actuó nuestra gente, actuaron nuestras instituciones y actuó la naturaleza, porque realmente llovió bastante y contribuyó a apagar el fuego. Pero después vino la siguiente parte, que fue ya con el pretexto de una norma de seguridad social, que el presidente Ortega, después que se dijo eso, digamos, no, él realmente suspendió y dejó sin efecto la norma. Es decir, lo que se estaba buscando era un pretexto que justificara precisamente que hubiera algún nivel de protesta de la población. Y ahí lo que hubo fue una maniobra bien montada que generó una confusión. Breno, quiero decirte que en pocos días y en pocas semanas en Nicaragua, que somos 6.6 millones de habitantes aproximadamente, aquí fluctuaron, digamos, ¿no?, aproximadamente entre 200 y 250 millones de mensajes por la vía de la técnica de la comunicación y de la información, con videos previamente organizados, diseñados y todo para crear confusión en la población, para crear realmente separación, división entre las familias, entre los amigos, entre los compañeros, entre la población. Fue una guerra psicológica realmente tremenda, además de que metieron grupos delincuenciales que comenzaron precisamente a cometer crímenes en las barricadas, en los tranques, en las carreteras, digamos, en los incendios a los supermercados, en incendios a escuelas, en incendios a las universidades, en asesinato de compañeros jóvenes, de compañeros trabajadores, en fin, ¿no? Destrucción de la infraestructura. Eso fue una operación montada realmente, financiada, organizada, diseñada para dar al traste, para realmente derrocar a un gobierno constitucional
legítimo, democrático y que avanza fundamentalmente en beneficio de las grandes mayorías de nuestra población, por el bien común de nuestra población. Eso, Breno, yo creo que debemos estar claros, no le gusta al imperialismo norteamericano ni a otros países europeos, porque ellos no hacen eso con sus pueblos, no benefician a sus poblaciones. Aplican políticas de economías privatizadas, ¿no? Neoliberales, que lo que hacen es acumular capitales en pocas personas y dejar a la grandes mayoría realmente en una situación de marginación y, ¿verdad?, de abandono y de no aplicar las políticas de Estado correctas para una población marginada. La Casa Blanca y sus aliados acusan al gobierno de Daniel Ortega de haber actuado contra las protestas con represión y que después de esas protestas el Nicaragua se ha transformado en una dictadura. ¿Cómo usted respondería a esas dos consideraciones? De que el gobierno actuó con represión excesiva y la segunda consideración, que el gobierno de Daniel Ortega se ha convertido en una dictadura. Por favor. Breno, represión. ¿Qué pasó ahí realmente? Los grupos delincuenciales armados y financiados por ellos nos mataron a más de 30 compañeros policías entre hombres y mujeres y provocaron más de 500 heridos en la institución policial. Además de una cantidad de compañeros civiles, estudiantes y de personas que estaban de tránsito que fueron asesinadas. Y la capacidad mediática de ellos hizo aparecer o intentó hacer aparecer como que ese era el resultado precisamente de la actuación represiva del Estado, cuando eso no es cierto, es falso. Inclusive, el presidente Ortega en un momento determinado ordenó a la policía que estuviera concentrada en sus unidades policiales precisamente para evitar que esa intención perversa de los Estados Unidos y sus aliados de hacernos aparecer como represores se pudiera tener una justificación. Que somos una dictadura, que el presidente Ortega es dictador, que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es dictador. Breno, muchos de nosotros vivimos la dictadura de los Somoza, ¿sí? En aquella dictadura, ¿verdad?, a los campesinos que protestaban en la montaña los montaban en helicóptero y los lanzaban al vacío. Detenían a los jóvenes, los llevaban a determinados lugares y los ajusticiaban, los fusilaban, los asesinaban más bien, más que ajusticiar. No es correcta la palabra justiciar en ese caso, sino asesinar, ¿sí? A los trabajadores los reprimían. Entonces, esa era la dictadura, no tenías libertad para protestar, no tenías libertad, muchas veces no tenías libertad ni para leer el libro de Gregorio Seltzer de Sandino, General de Hombre Libre, porque te condenaban a 6 meses de cárcel, por lo menos. Esa era la dictadura somocista. Aquí vos venís, Breno, y aquí hay libertad de comunicación, libertad de información. Los medios de comunicación que actúan en el marco de la ley y en el marco de la institucionalidad actúan libremente. A veces se extralimitan, pues, hasta con amenazas y ofensas, pero nosotros en eso, el gobierno nuestro no le pone mucha mente a ese tipo de ofensivas y a veces un poco no de señalamientos, no de información objetiva y cierta, sino a veces hasta de amenazas, ¿no? Pero bien, aquí hay libertad, no hay dictadura. Nuestra gente se mueve libremente, asiste a los colegios, a las escuelas, a sus actividades culturales, religiosas, las calles son libres, la gente camina libremente. Entonces, no hay tal dictadura. Todo es un andamiaje diseñado con el apoyo del poder mediático que ellos controlan, ¿verdad?, precisamente para crear una imagen internacional de que Nicaragua vive una dictadura, lo cual definitivamente no es cierto, es una falacia y realmente se puede comprobar. Vengan, invitamos a todos los que nos ven y nos escuchan, Breno, a que visiten Nicaragua y constaten personalmente cómo vivimos en Nicaragua. En Nicaragua vivimos en paz, en tranquilidad, en estabilidad, trabajando, produciendo, educándonos, construyendo carreteras, caminos, con proyectos y programas para fortalecer la economía, la producción, la agroindustria, la actividad agropecuaria, en fin.
Lo que estamos haciendo es buscando cómo nuestro país, nuestro pueblo, sea feliz en la medida de las posibilidades. Vamos a superar la pobreza, estamos en esa lucha, vamos a recuperar la economía, estamos en esa lucha, vamos fortaleciendo los niveles de educación, los niveles de salud, los niveles de recreación, en fin, vamos caminando, Breno, vamos por buen camino. No hay tal dictadura en Nicaragua, te lo puedo expresar así frente a frente con una claridad meridiana. Canciller, después o aún durante las protestas, se estableció un proceso de diálogo entre el gobierno y las fuerzas de oposición, incluso con la participación de la iglesia. Ese proceso, ¿cómo se concluyó? ¿Qué se pasó en Nicaragua después de las protestas de 2018 hasta ese momento que vivimos? Bien, el presidente invitó a un diálogo y le pidió a la jerarquía de la Iglesia Católica que sirviera de mediador y de testigo y contribuyendo con el diálogo. Lamentablemente, Breno, ahí hay que ser claros. Realmente, en ese golpe de Estado fallido, que fue controlado y evitado, participaron un sector importante de la empresa privada con la cual el gobierno de Nicaragua tenía una alianza importante también, una triple alianza, ¿no? Alianza entre gobierno, empresa privada y trabajadores. Y por el otro lado, la iglesia, nosotros, quiero decirte para que también quedemos claros que los nicaragüenses generalmente somos muy respetuosos de todas las expresiones religiosas, sean católicos, evangélicos o de todo el abanico religioso que exista, porque vemos en los religiosos los dirigentes naturales de sus comunidades. Pero en este caso, realmente una participación de la conferencia episcopal de la Iglesia Católica interesada también en el golpe de Estado. Y eso lo podemos decir con mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque de lo que escuchamos a ellos decir, precisamente era derrocar al gobierno de la forma como quien llega y te lee una cartilla y te dice, así van a ser ustedes, digamos, ¿verdad? Van a renunciar el poder el poder el otro, el poder siguiente y por último el presidente. Es decir, aún así el presidente, digamos, no establece y convoca al diálogo. Claro, los participantes en el diálogo también son los golpistas, ¿sí? Y lo que ellos quieren y pretenden es continuar con el golpe de Estado de esa manera, porque hay un problema que también hay que entenderlo, Breno, en esta cosa, y es que estos sectores que son la expresión de algún sector empresarial y de alguna oligarquía nicaragüense, creen que están por encima, son una minoría muy reducida, ¿no? Pero creen que están por encima del pueblo nicaragüense. Creen que están por encima y al margen de la ley. Creen que pueden hacer lo que se les ocurre y que la autoridad del Estado, la autoridad del gobierno, el Estado de Derecho, esas leyes a las cuales todo el mundo está obligado a cumplirlas, ellos deben desconocerlas y pasar por encima de ellas. Entonces, cuando el Estado y el gobierno dicen, un momento, aquí tenemos la responsabilidad de establecer la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de todas las instituciones, inclusive de los empresarios también, pues, ¿no? Entonces, ellos vienen y los Estados Unidos dicen, sos una dictadura, sos un represor. ¿Qué pasa ahí, Breno? En breves palabras te voy a decir también. Que los Estados Unidos lo que pretenden, ellos están clarísimos porque ellos son los que hacen, que invierten muchos millones, decenas de millones de dólares de los recursos del pueblo norteamericano. Y el pueblo norteamericano, que es muy solidario también con los países de América Latina y ha sido también solidario el pueblo americano con los nicaragüenses, no va a admitir en ningún momento que estén dedicando sus recursos para agredir a otros países. Y ellos pretenden querer justificar esas ilegalidades que cometen también en su propio país, diciendo que aquí hay una dictadura y que por consiguiente ellos actúan de esa manera, aportando enormes cantidades de dinero para desestabilizar a un país
que no representa ningún peligro, ninguna amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales. No, si nosotros somos amantes de la paz, de la seguridad y la estabilidad. Ahí está parte también de por qué la Casa Blanca, el Departamento de Estado y los grupos de sus aliados, los Vendepatria, dicen que hemos sido represores y que realmente somos una dictadura. Parte de todo eso se explica de esa manera también, Breno. Pero el diálogo ha fracasado. Las protestas no seguirán después del 18, ¿no? Exactamente, porque se dio en un momento de confusión, de una guerra psicológica extraordinaria, con elementos avanzados que eran algunas personas que lograron, digamos, maniobrar partiendo de esa situación muy particular. Después la población, la mayoría de la población salió a las calles también a defender y decir, estamos aquí presentes, nuestro gobierno es nuestro gobierno, el gobierno del Frente Sandinista es el gobierno de nuestra población porque representa las políticas que benefician a las grandes mayorías de la población nicaragüense. Hubo movilización también en apoyo al gobierno. No solamente protestas en contra, pero hubo una movilización en favor del gobierno en ese momento. Es que hubo, no solo en Managua, sino en todo el país, Breno. La población salió a defender y a decir, detengan la agresión, detengan el intento de golpe de Estado. Defendemos nuestro gobierno, nos defendemos nosotros mismos, porque estamos claros que ahí hay unas maniobras y un diseño precisamente para terminar inclusive con el sandinismo, digamos, ¿no? La situación es complicada. Entonces, nosotros, el gobierno, la población, se adueñó de sus calles que son suyas y dijo, alto, nada de golpe de Estado, aquí paralizamos esta situación. Volvamos a la normalidad, volvamos a la estabilidad, continuemos con el diálogo, ¿verdad? Busquemos la reconciliación, pero bueno, ahí eso no se llevó a buen suceso porque el interés de ellos era otro, continuar con el intento de golpe de Estado precisamente. Canciller, ¿por qué hubo, digamos, esa ruptura entre el sector empresarial y el gobierno? Si hasta 2018 caminaba con una cierta, digamos, normalidad de relación, incluso con proyectos importantes como el canal de Nicaragua, que había una expectativa de participación empresarial. ¿Qué hubo para que la empresa privada rompiera con el gobierno? Mira, realmente esa fue una alianza que tuvo un efecto muy, muy importante, muy positivo. Inclusive muchos países en América lo miraban como algo que había que analizarlo, verlo y ver cómo se aplicaba en otros países, porque estaba caminando bien en esa alianza gobierno-empresa privada para producir fuentes de trabajo, estabilidad, negociaciones con los trabajadores, con la empresa privada, con el gobierno. Ahí el elemento que se cruza ahí, Breno, es precisamente el imperio, porque como su objetivo es derrocar al gobierno sandinista y ellos ven que esa alianza está produciendo, ¿verdad?, unos resultados que contribuyen más bien a la estabilidad en Nicaragua. Y entonces presiona, y ya sabemos cómo presiona el imperio y obliga a estos sectores precisamente a abandonar la alianza y en sentido contrario sumarse a la conspiración internacional para derrocar al gobierno. Esa es una de las esencias, digamos. Por otro lado, estamos claros que la naturaleza propia del capital es acumular capitales, y esa es su naturaleza. Y si quien le puede dar más capitales lo presiona para precisamente confabularse contra un gobierno, pues obviamente lo hará, como efectivamente lo hicieron, ¿no? Algunos sectores, no todos, pero sí sectores fuertes. Esa es la razón, Breno. Realmente ahí hay y eso suma precisamente, Breno, la importante la pregunta, porque suma a cómo esto realmente es la conspiración y el manejo y realmente el objetivo de los Estados Unidos y sus aliados y los vendepatrias locales, ¿verdad?, para derribar a un gobierno. No es que seamos una dictadura ni que seamos represores. Ahí está la esencia de la cosa. El imperio
queriendo hacer prevalecer su doctrina Monroe, ¿verdad? Y hacer que Nicaragua no viva en paz, estabilidad y tranquilidad mientras tenga un gobierno sandinista, porque Sandino los derrocó entre el 27 y el 33, los venció militar y políticamente y tuvieron que abandonar el país. El Frente Sandinista de Liberación Nacional los venció en la revolución de 1979 y el presidente que estaba ahí era Anastasio Somoza Debayle, que era un alumno de West Point, pues no era general de división y egresado de la Academia de West Point, ¿no? Entonces, intentan de nuevo un golpe de Estado y de nuevo el pueblo nicaragüense y el Frente Sandinista de Liberación Nacional los detienen. Entonces, ellos realmente esperemos que no continúen tan insistentemente, aunque está claro, Breno, que precisamente ahorita estamos sufriendo los embates de toda la campaña, no solo Nicaragua, sino América Latina, los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, precisamente con esos objetivos. Entonces hay que estar deteniendo, hay que estar luchando, hay que estar convenciendo a los amigos también, a los países de que el futuro es de los pueblos. Y Nicaragua está luchando por el futuro del pueblo nicaragüense y también contribuyendo con su solidaridad, ¿verdad?, con los demás pueblos para lograr la segunda independencia que todos soñamos precisamente, ¿no? ¿Verdad? Superar, vencer la pobreza, recuperar la economía, que nuestra gente viva dignamente. Estamos hablando de principios y valores que tienen que ver con la identidad nacional, con la dignidad de país, con el derecho a existir y a definir tus propias políticas, ¿verdad?, sin aceptar la injerencia, la intervención ni el dominio de potencias extranjeras. Canciller, el tema del canal de Nicaragua tuvo peso en la crisis de 18. El canal de Nicaragua, Breno, ese es parte del interés geopolítico, geoestratégico, geoeconómico de los Estados Unidos. Recordemos que la ubicación geográfica de Nicaragua y la facilidad realmente con sus vías de comunicación fluviales y lacustres tienen condiciones para construir un canal interoceánico. Estamos claros que el canal de Panamá ni siquiera es competencia con el canal de Panamá, porque estamos claros que el canal de Panamá no da abasto precisamente para las necesidades internacionales de intercambios comerciales, de transporte y lo demás, ¿no? Entonces, pero Estados Unidos, como se cree el dueño del mundo y el dueño de América Latina y el Caribe, por algo siempre han considerado de una forma equivocada de que somos el traspatio, todo el continente del río Bravo para el sur, digamos, es de ellos, lo cual están equivocados y hay que esclarecérselos todo el tiempo. Pero entonces ellos aquí impusieron un tratado precisamente por un tiempo de 100 años y todavía extendible, digamos, ¿no? Eso para ellos construir el canal por Nicaragua y evitar que otros países que fueran sus contrincantes, sus adversarios o sus competidores lo pudieran hacer, o que fuera Francia, o que fuera Japón, o cualquier otro país, ¿no? Entonces, es una forma de la hegemonía, del control hegemónico de una potencia que se cree que tiene el derecho de dominar a los demás. Pero en Nicaragua tenemos conciencia de Estado, de nación, conciencia de dignidad, y hemos resistido, hemos rechazado y hemos dicho no. Nicaragua es libre, soberana, independiente y con autodeterminación. Y esa es la razón de ser del pueblo nicaragüense. Y nuestra Constitución establece que ese es un derecho y una obligación para defender precisamente esos principios y valores que conforman precisamente la nacionalidad nicaragüense. Entonces, el interés de Estados Unidos ha sido ese, Breno. ¿Y cómo está actualmente el tema del canal de Nicaragua? O sea, ¿hay un proyecto? ¿No hay un proyecto? ¿Cómo está eso? El proyecto, Breno, el proyecto continúa. Es complejo, sobre todo con los estudios de prefactibilidad, de factibilidad con el medio ambiente, en fin, pero ese proyecto está ahí. ¿Y ustedes tienen una alianza internacional para construir el canal? Nosotros, el presidente Ortega ha dicho que realmente hemos tenido una relación empresarial también, y hemos dicho nosotros que estamos abiertos realmente a la cooperación internacional para construir un canal
que sea un canal también para el servicio de la humanidad, no para el control estratégico de una potencia, de la potencia norteamericana. Eso para la economía nicaragüense tendría mucho peso, la posibilidad de construir ese canal, ¿no? Definitivamente, tendría mucho significado, digamos, ¿no? Para mejorar y para precisamente fortalecer la economía de nuestro país. Canciller, círculos de oposición al gobierno de Daniel Ortega, dentro y fuera de Nicaragua, suelen señalar que entre los presos se encuentran disidentes sandinistas, como la excomandante guerrillera Dora María Telles, actualmente organizada en la Unión Democrática Renovadora, como que para señalar que la prisión de esos disidentes es más una prueba de que el gobierno de Daniel Ortega es una dictadura. ¿Sería eso, la prisión de esos disidentes, un signo de crisis y división del sandinismo, como dicen los opositores? No, Breno, no. Vos sabés, se utiliza precisamente este tipo de figuras y de personas que han jugado un papel en un momento determinado, ¿sí? En su momento, ellos fueron miembros del Frente Sandinista y fueron destacados y luchadores. Y como dice el dicho, a nadie se le puede quitar lo bailado. Pero en aquel momento eran consecuentes, coherentes, sandinistas, revolucionarios, ¿verdad? Después se pasaron a la acera de enfrente. Es decir, ya su pensamiento es otro, su actitud es otra, ya son aliados del imperio norteamericano, ya se suman a los vendepatria, ¿sí? Entonces hay que ser realista. Es decir, nadie puede estar queriendo justificar por tu pasado histórico para decir que sos una dictadura. Eso no es así. No puede ser así. La gente cambia también, muchos cambian para bien y otros cambian para mal. El hecho de estas personas que estás mencionando han cambiado para mal en la concepción del pueblo nicaragüense, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, abandonaron precisamente el momento histórico en el cual participaron con el pueblo nicaragüense y se pasan a la fila del enemigo, a las filas del adversario, a hacer precisamente actividad de traición a la patria y de confabularse contra la constitución política de Nicaragua y contra la estabilidad de un gobierno legítimo y constitucional. Y esa disidencia viene de los años 90, no es recién, ¿no? Sí, es una disidencia que viene produciéndose desde hace mucho tiempo, no es que se está produciendo de ayer para hoy, pero los medios de comunicación interesados en distorsionar la realidad hacen aparecer las cosas como que si eso fuera de ahorita, pues no, eso no. Y eso, canciller, y eso involucra también el hermano del presidente Daniel Ortega y excomandante del ejército sandinista, Humberto Ortega. Realmente no sé ahorita qué está haciendo Humberto Ortega, digamos, ¿no? Pero bueno, se entiende que todo sandinista debe estar en el campo sandinista. ¿Sí? Si estás en otro lado, pues ubícate en otro lado, pero no estás en el lado de la revolución, en el lado de un gobierno progresista, en el lado del gobierno que representa, digamos, no precisamente, que representa a la voluntad popular. ¿Cómo se desarrolló la situación económica, social y política en Nicaragua luego de la crisis de 2018? ¿Cómo son esos últimos 3 años? Pues bien, con todo y los daños que provocaron los golpistas en la economía, en la infraestructura, en la humanidad, nuestra población es persistente. Nuestros productores son persistentes. Imagínate que hemos tenido el golpe de Estado con pérdidas multimillonarias, con pérdidas de vidas humanas dolorosas, con pérdidas en la infraestructura. Después viene la pandemia, con todo lo que ello implica para la humanidad entera. Y al fin de año, Nicaragua es golpeada de forma casi consecutiva, con una distancia de 10 días, por 2 tremendos huracanes, el ETA y el Iota, que nos golpean en la parte del Caribe Norte. Pero nuestro país no se paraliza.
Nuestra gente es activa, es dinámica, le hace frente a todas las peores situaciones que se le presentan con el fin precisamente de avanzar, de progresar, de superarse, ¿verdad? De rescatar la economía, y ahí vamos luchando, digamos, día a día, todos nuestros sectores productivos, agropecuarios, industriales, todo el sistema educativo, de salud, todas las instituciones que tienen que hacer lo que les corresponde para la estabilidad y para avanzar económicamente. Entonces, las perspectivas de la economía en Nicaragua, digamos, son positivas. Eso crea sorpresas también y de pronto como que no tuviera explicación, pero bueno, tenemos un pueblo muy trabajador, muy luchador, no se amilana ante las situaciones por muy riesgosas que sean o por mucho que afecten. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que combatir, hay que vencer, hay que ver siempre el sol de la libertad, como decía Sandino. Canciller, Nicaragua sufre actualmente sanciones y bloqueos similares a los que afectan a Venezuela y Cuba. Sí, es que esa es parte de todo ese endemiaje que estamos hablando. Es decir, ellos están tomando, los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, están aplicando lo que llaman sanciones, que son esas medidas unilaterales que son ilegales, que son arbitrarias, que son violadoras del derecho internacional, con el fin precisamente de afectar al pueblo nicaragüense. Y lo afectan para, según ellos, crear situaciones que de nuevo vuelvan a generar posibles, digamos, elementos de protestas o lo demás. Pero nuestro pueblo en eso está claro. Y ahorita precisamente dentro de este proceso electoral que tenemos, se dio la verificación este fin de semana. Y realmente cerca de 3 millones de personas fueron a verificarse para votar el 7 de noviembre. ¿Lo que es la verificación, canciller? La verificación es que el ciudadano nicaragüense, en este caso, visita las juntas receptoras de votos para ver ahí si están, dónde le toca votar, ¿verdad? Y si hay algo, pues corregirlo con tiempo, ¿no? Entonces, pero ya te expresa el deseo, la voluntad política de participar en un proceso electoral en un país democrático, no es una dictadura, pues, ¿no? Eso es otro elemento que nos dice, la población está participativa, nuestra población es muy activa, muy protagónica también, ¿no? Y muy luchadora también en el campo político. Y para eso las elecciones, bueno, pues son otro campo de acción para demostrar realmente su voluntad. Canciller, ¿qué tipo de sanciones está sufriendo Nicaragua? ¿Tiene algunos ejemplos para informar a nuestro público? Sí, ellos están, por un lado, congelando, ¿verdad? Cuentas en los bancos, están obstruyendo la facilitación de financiamiento de organismos bancarios internacionales, ¿verdad? Están suspendiendo visas, entre lo que te puedo mencionar ahorita, digamos, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente todo eso conlleva, ¿verdad? La propaganda negativa y nociva para decir que todos esos países están contra Nicaragua. Pero bueno, pero lo que están haciendo es violentando la ley, violentando el derecho internacional, violentando la Carta de la ONU, actuando realmente como potencias injerencistas que no respetan la voluntad popular de los pueblos que han elegido a su gobierno. Y nosotros decimos, rechazamos esas actitudes, ¿verdad? Las denunciamos, no las aceptamos y las condenamos. Canciller, ¿teme que Estados Unidos y la Unión Europea intentarán repetir en Nicaragua la operación que apoyaron en Venezuela a partir de 19, cuando desconocieran, cuando no reconocieran el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro? ¿Crees que ellos pueden empezar a hacer el mismo tipo de presión política, que no aceptarán un nuevo mandato del presidente Daniel Ortega? Breno, ya lo han dicho ellos, ya lo han dicho, el Departamento de Estado lo ha dicho, es increíble que no hemos hecho las elecciones y ya están diciendo que esas elecciones
no son transparentes, no son lo que ellos mencionan cuando tienen interés en decir algo de unas elecciones, ¿sí? Es decir, que ya se están adelantando, ¿verdad?, a decir que las elecciones pues no las van a reconocer. Nosotros decimos, quien elige en Nicaragua es el pueblo nicaragüense. Quien decide y define quiénes son sus gobernantes y sus autoridades es el pueblo nicaragüense, ¿sí? Y eso es lo importante para nosotros, la participación del pueblo nicaragüense en las elecciones y la solidez, la unidad, ¿verdad?, del pueblo nicaragüense con su gobierno que va a elegir en noviembre de este año. Lo demás forma parte de la política de injerencia y de agresión de las potencias de Estados Unidos, encabezada por Estados Unidos, ¿verdad?, que luego se le subordina a Canadá y se le subordina a algunos países de la Unión Europea, cumpliendo el mandato de los Estados Unidos como imperio del norte. ¿Ustedes van a mantener el calendario electoral y van a invitar observadores internacionales? Es que el calendario está caminando y está funcionando tal como fue acordado por el Consejo Supremo Electoral y también por los partidos políticos participantes y las alianzas. La observación electoral, Breno, ¿vos crees que sería correcto decirle a un organismo que le dio el golpe de Estado electoral a Bolivia que venga a observar para que haga otro golpe de Estado en Nicaragua? Por favor, no. No me parece que sería muy sensato. No, exactamente. Es razonable. Además, es razonable. Es razonable. Creo que quienes nos escuchan y otros países deben decir, Nicaragua tiene razón, porque esa forma de comportamiento de estos organismos realmente es ilegal, es delincuente. Estamos hablando de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? De la OEA. Pues sí, es evidente. Es evidente. Hablando. Pero, ¿ya hay inscripciones para las elecciones presidenciales de noviembre? Ya el calendario ya está dando... Sí, pero los candidatos ya están inscritos. Yo estoy llegando, Breno, estoy llegando ahorita precisamente para conversar con vos porque venía volando, digamos, no me he actualizado, pero sí. Para inscribirse. Pero sí, desde el 28 de este mes comenzaban las inscripciones ya, digamos, ¿no?, iniciales, sujetas siempre a los cambios, a las correcciones, ¿no?, a las sustituciones y demás. Así que ese puntito, por favor, mejor no me preguntes mucho porque... Está bien, está bien. Canciller, ¿usted cree que en ese largo proceso que viene desde que Daniel Ortega volvió a presidir Nicaragua, ¿usted cree, el gobierno cree que ha cometido errores importantes? ¿El balance que hace de ese proceso indica errores que tienen que ser rectificados? Breno, acordate que nosotros tuvimos la primera fase de gobierno que fue a partir del 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización política militar, derroca a la dictadura somocista. Y comenzamos a formar un nuevo Estado. Y lo que al poco tiempo se nos apareció allí fue precisamente la actividad contrarrevolucionaria, organizada, dirigida, financiada y con la logística del imperio norteamericano. Y eso, además de todos los daños que nos generó, algo muy sensible fue que nos costó 50,000 vidas de nicaragüenses. Y nosotros en ese momento, Breno, ¿cuál era la política de Nicaragua? ¿En qué se sustentaba la política de Nicaragua, la política del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el comandante Daniel Ortega en ese momento? Economía mixta, pluralismo político, no alineamiento. Eso eran los tres pilares que se sustentaba el gobierno sandinista después de haber triunfado en una revolución con un movimiento de liberación nacional. Y sin embargo, tuvimos la intervención de los Estados Unidos con lo que te mencionaba anteriormente. Y eso eran los pilares de nuestro gobierno, de nuestra revolución. ¿Qué significa eso? Por favor, es decir, los elementos básicos, elementales de toda
de todo gobierno democrático, sin que le pongamos otro calificativo, pues, ¿no? Democrático. ¿Sí? En el caso nuestro, pues, era democrático popular, pues, pero sin embargo, no afectaba a nadie, y sin embargo tuvimos una agresión increíble. Después, cuando el presidente Ortega retoma el gobierno en 2006 y 2007, pues lo que hace es retomar la experiencia de 16 años de lucha de oposición después de haber triunfado, digamos, ¿no?, en una guerra de liberación nacional. Y ahí comienza un primer ejemplo de democracia, digamos, y de responsabilidad de Estado que tuvo el presidente Ortega, que fue que se perdieron las elecciones, amañadas, elecciones realmente que fueron presionadas por los Estados Unidos, mediante esa agresión armada, digamos, y violenta, además de sus agresiones políticas y de visitas de sus funcionarios importantes que venían a hacer propaganda política a Nicaragua a favor de la oposición del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿sí? Y el presidente entregó el gobierno a pesar de dónde veníamos, de una larga lucha desde Sandino para acá hasta el 79 para lograr la liberación de Nicaragua. Ese fue un gran ejemplo de realmente de responsabilidad. Cuando Daniel Ortega pierde las elecciones de 90, ¿no? Y la entrega la presidencia a Violeta Chamorro, para que nuestros espectadores tengan claro. Violeta Chamorro, después viene Arnoldo Alemán, y después viene Bolaños, el presidente Bolaños, y después pues ya se dan las elecciones. Entonces, lo que estamos, Breno, nuestro gobierno, te lo voy a simplificar, digamos, ¿cuál es el diseño de nuestro gobierno realmente? ¿Cuál es el diseño de nuestro gobierno? Hacer las políticas para el bien común, las políticas económicas y sociales para el bien común. Y el presidente dice reiteradas veces y realmente sí, de una forma muy sucinta simplifica, digamos, esa vocación de nuestro gobierno. La opción preferencial por los pobres, pero también con inclusión. Y hablábamos de la alianza precisamente con la empresa privada y el gobierno y los trabajadores. ¿Qué más ejemplo de inclusión precisamente podemos tener en un gobierno que ese? Que te determina precisamente la responsabilidad institucional de un presidente, de una organización política como es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, para echar adelante un país. Es decir, procurando y además promoviendo la paz, la estabilidad, la seguridad como elementos básicos para vivir, para poder convivir en paz todos los nicaragüenses, ¿no? Y también en una actividad que también para nosotros ha sido muy importante, que es la reconciliación. Esa actitud y esa actividad que después de la lucha de liberación que nos generó también muchas situaciones, digamos, ¿no? Contradictorias, bueno, reconciliar a los nicaragüenses, a todos los nicaragüenses, y respetar tu forma de pensar, tu forma, siempre y cuando esté en el marco de la Constitución y la ley, pero tener libertad de tener tu política, de tener tu ideología, de tener tu religión, en fin, ¿no? Y respetarnos todos, ese es el espíritu, ese ha sido el objetivo, digamos, ¿no? ¿Qué errores? Bueno, errores, Breno, estamos claros que nadie es santo, pues no, sí, pero que va sobre una ruta buscando, haciendo, realizando un buen gobierno, ¿sí? Lo demás pueden ser carpinterías, pero que no son de gran trascendencia, pues, ¿no? Los errores cotidianos que pueden ser más bien en el orden, qué sé yo, administrativo y demás, pero que no. Hay una visión, Breno, del presidente Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de hacer un gobierno para la gran mayoría históricamente marginada de los nicaragüenses, sin excluir a aquellos sectores que no forman parte de esa gran mayoría de nicaragüenses marginados, sin excluirlos. Perfecto. Canciller, ¿usted cree que hay algún riesgo de que los Estados Unidos, como lo hicieron en el pasado en otros países, puedan accionar la carta militar, o sea, puedan encontrar en las Fuerzas Armadas de Nicaragua quien contribuya con otra tentativa golpista?
o las Fuerzas Armadas de Nicaragua están muy arraigadas en un espíritu constitucional y de defensa de la legalidad? Breno, las Fuerzas Armadas de Nicaragua son instituciones muy serias, muy responsables, muy disciplinadas, muy sujetas a su marco jurídico que cada una de ellas tiene y muy apegadas a la subordinación precisamente del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces, el cuerpo militar nicaragüense y policial son muy profesionales, muy responsables, que no se van a prestar a ningún tipo de maniobra de los Estados Unidos o de otros países en contra de su propio pueblo y de su propio gobierno. Eso está meridianamente claro. Usted mismo viene de origen militar, ¿no? Sí, nosotros estuvimos al principio, en el 79, cuando se comenzó a formar el Ejército Popular Sandinista. Perfectamente. Canciller, le agradezco mucho su tiempo y esta conversación de gran interés para el público brasileño. Como usted sabe, la prensa monopolista acá en Brasil, como en otras partes, trata de vehicular informaciones muchas veces contaminadas, informaciones que no son reales sobre la situación de otros países, y así también es con Nicaragua. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindó de conocer la opinión del gobierno de Nicaragua sobre la situación que vive ese país. Muchas gracias a esta oportunidad que nos dio a nuestros espectadores y a mí mismo. Breno, también muchas gracias a ustedes, a vos personalmente, Breno Altman, y a tu audiencia. Y realmente para nosotros, para Nicaragua, siempre es importante también la comunicación con los medios serios, responsables, independientes, y que procuran y hacen el esfuerzo por realmente informar con objetividad, con imparcialidad, con profesionalismo y haciendo transmitir la verdad de los países, la verdad de los gobiernos, la verdad institucional de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Así que muchas gracias por la invitación y por la transmisión del punto de vista del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y saludar a toda tu audiencia y transmitirle también el fraterno saludo del presidente Daniel Ortega y de la compañera vicepresidenta, y un abrazo solidario, un abrazo fraterno, un abrazo cordial para todas y todos. Gracias, Breno, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias. Bueno, encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado foi Denis Moncada, ministro de Relações Exteriores da República da Nicarágua. Obrigado a todos e a todas pela audiência. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.